Danebua, conversaciones con creadores. Te doy la bienvenida al podcast donde nos adentramos en la espesura de la creatividad de los artesanos y artesanas gallegas. Una conversación a fuego lento, sin prisas, profundizando en el arte, la artesanía y la cultura de quienes dedican su vida a la creación artesanal. Soy María Gómez Domínguez, especialista en comunicación y marketing cultural, y aquí comienza un nuevo viaje hacia la inspiración. Hoy con Minia Banet, artesana del bordado. Es la fundadora de Estudio Variopinto, un homenaje al bordado contemporáneo, la combinación equilibrada de cine, botánica y bordado que da como resultado bastidores creativos y especiales. Galardonada con la beca Eloy Gesto en 2019 por la Fundación Artesanía de Galicia y reconocida con el segundo premio en el 8º Versión a Thyssen, organizado por Museo Thyssen en 2020, Minia forma parte de la nueva generación de artesanas que están llevando el bordado a otro nivel, explorando nuevos caminos y formatos, actualizando y modernizando una técnica que en realidad no tiene límites. Formada en la escuela parisina Maison Lesac, dirigida por los bordadores de Chanel, imparte desde hace tiempo sus propios talleres de bordado. Si quieres conocer a Minia en las distancias cortas, te invito a esta nueva conversación, Danebua. Bienvenida, Minia. Gracias. Qué guay tenerte aquí. Además, bueno, que nos conocemos desde hace años. Bastante, sí. Y bueno, tenerte en el taller, tenerte en el saloncito Danebua, pues es un placer. Pues un placer para mí también, muchas gracias. Bueno, me gusta empezar siempre por la pregunta del millón. ¿Quién es Minia? ¿Quién es Minia Banet? Pues soy yo. A ver, ahora me defino como bordadora si me preguntan por mi trabajo y tal, aunque yo empecé haciendo fotografía, siendo fotógrafa, pero vamos, que ahora mismo me defino como bordadora, básicamente. Vale. Pero en realidad cuando empiezas a mostrarte al mundo, digamos que creas la marca Estudio Variopinto. Sí. ¿Por qué Estudio Variopinto? ¿Qué significa? ¿Qué quieres transmitir con esto? Pues mira, el nombre viene por mi madre, porque yo empecé haciendo ganchillo y entonces quería buscar una marca, o sea, ponerle un nombre a lo que estaba haciendo. Y mi madre me sugirió que le pusiese Variopinto porque me dijo, no sabes dentro de X años lo que vas a estar haciendo y ese nombre te va a permitir pues, hacer lo que te dé la gana y que no se asocie a una cosa concreta. Entonces por eso le empecé a llamar Variopinto. Y de hecho eso, empecé haciendo ganchillo y acabé haciendo bordado, o sea que al final pues es el nombre correcto, yo creo, para lo que terminé haciendo. Entonces al final te sirvió como ese paraguas, ¿no? Esa plataforma para a partir de ahí pues empezar a desarrollar y a desplegar tu creatividad, sí, ¿no? Sí, no tenía, fue un poco, no tenía intención de acabar trabajando de esto, ni de haber hecho una marca que creciese un poco y tal, nada, pero bueno, al final ocurrió las cosas poco a surgen poco. Y las cosas se trabajan también, porque al final llevas, ¿cuándo empiezas con el bordado? Pues con el bordado empecé como hace 10, 11 años. O sea, como 2014-2015 empecé yo haciendo, probando, aprendiendo puntos por vídeos de YouTube con libros y tal, y luego me hice un curso online de señorita Lilo, que es otra bordadora, y ahí ya me cambió completamente la visión que tenía y acabé pues como acabé hasta hoy. Pero es lo que digo, es un recorrido de bastantes años tiempo, y de consistencia, ¿no? En decidir, oye, pues quizás empiezo por aquí, pero ahora me voy posicionando en hacer este tipo de producto, ¿no? Este tipo de piezas. Antes de entrar en más harina, que ahora vamos a conocer toda tu historia, ¿en qué estás metida ahora? Déjame hay un spoiler para estos primeros minutos de entrevista, algo que luego podamos entrar más en detalle. A ver, es que ahora justo me pillas, estoy haciendo una cosa de la que no puedo hablar, a no ser que esto se publique más tarde. Pero estoy en un proyecto que llevo ya llevo 5 meses ahora. Y claro, no lo puedo decir aún porque aún no es que lo tenga prohibidísimo, pero no lo quiero gafar. Entonces, claro, hasta que no salga de todo, no puedo hablar de ello. Entonces, nada, estoy centrada en eso y luego, pues como siempre, estoy haciendo producto para tiendas, dando talleres y preparando ferias que voy a tener en verano y tal. Vale. Bueno, voy a intentar tirarte de la lengua y que me cuentes algo más, pero bueno, entiendo que a veces, proyectos relevantes, pues claro, los queremos ahí mimar hasta que se puedan contar 100%. Sí. Bueno, decías que empezaste, pues eso, hace ya bastantes años y, leía por ahí en alguna entrevista que, fue un poco por la necesidad, ¿no?, de empezar a trabajar con las manos. Esta es una tendencia que vemos cada vez más, estamos
pues totalmente saturados de pantallas, de información, infoxicación por todas partes, y es como vamos al terreno y vamos a las manos. ¿Qué significa para ti ese momento en el que empiezas a bordar, a ganchillar y a trabajar con las manos? Pues todo, absolutamente, porque yo, claro, trabajaba de fotógrafa y trabajaba en digital, entonces pasaba un mogollón de horas en el ordenador. Y el cuerpo me pedía hacer algo con las manos, alejarme de las pantallas completamente, y como siempre me había gustado muchísimo las manualidades en general, pues empecé probando con el ganchillo, me enganché un montón, pero de repente apareció el bordado, bueno, aprendí a bordar para bordar sobre las piezas que hacía de ganchillo, y ahí como que me hizo clic, y dejé abandonado el ganchillo por completo, de vez en cuando aún lo retomo así un poco, pero el bordado fue como que me apasionó por completo, o sea, nunca me había pasado con ninguna otra técnica. Me lo pedía al cuerpo, vamos, que... Y cuando empiezas a controlar la técnica, que al final, bueno, me imagino que ahí era toda la fase de aprendizaje, empiezas a pensar, ¿no?, en crear tus propios productos. Y decíamos ya en el editorial, ¿no?, que el cine y la botánica son como esos dos ingredientes que no faltan y que están en tus piezas, en tus productos. Sí. Pero ¿cómo llegas ahí? ¿O cómo decides, oye, pues voy a empezar a hacer este tipo de bastidores, voy a poner el cine en el centro, voy a poner... Cuéntame un poco esa parte de pues desarrollo creativo. Siempre, a ver, el cine siempre me apasionó por completo, o sea, desde pequeñita siempre me encantó. Y aunque empecé, la primera fotografía que bordé fue una fotografía de mi madre cuando era pequeña para regalársela por su cumpleaños, me pasó viendo la película de E.T., que ya la había visto 340.000 millones de veces, y un día viéndola otra vez, en la escena de la luna, siempre cuento lo mismo, pero es que fue tal cual, viendo la escena de la luna cuando la bicicleta está volando, me la imaginé en un bastidor circular, me parecía que podía encajar súper bien. Entonces, ese mismo día, después de ver la peli, metí un trozo de tela en la impresora, a ver si era capaz de... a ver si funcionaba y si se imprimía. Y se imprimió y entonces ya fue como, madre mía, o sea, voy a poder bordar todos los fotogramas que se me imagine. Qué guay. Y me enganché totalmente. Luego la impresora murió, también lo cuento siempre, porque al final no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, o sea, era como, voy a probar a ver qué pasa. Y metía la tela sin fijar, entonces, bueno, al final nada. Pero ya con el tiempo fui aprendiendo cómo hacerlo bien, entonces nada, continué a tope. ¿Y la botánica? Porque al final sí que, no en todas, ¿no?, pero vemos, por ejemplo, muchas en estas piezas que hay como flores siempre o algún elemento... Sí, me gusta mucho, o sea, siempre me encantaban siempre las ilustraciones antiguas botánicas y me parecía que hacían un conjunto como muy bonito, ¿no?, la fotografía mezclada con la botánica, y luego en el bordado es muy típico también bordar elementos florales, plantas y tal, entonces bueno, fue un poco por ahí. También aprendí muchos puntos haciendo bordados de flores, entonces claro, al final, pues bueno. Decíamos en el editorial que en el 2019 te conceden la beca Eloi Gesto de Fundación Artesania de Galicia, pero después en el 2020 obtienes este premio del Thyssen. ¿Qué suponen para ti estos reconocimientos, Miriam? ¿Qué han supuesto? Pues bueno, la beca Eloi Gesto, que no me la esperaba para nada, ahora más yo me presenté y yo acababa casi de entrar en Artesanía de Galicia. Y la solicité porque había una escuela en París donde se enseña un tipo de bordado que no, bueno, ahora ya lo puedes aprender en España en otros sitios, pero en ese momento pues no era muy accesible en otros lugares. Y entonces pues me interesé y la solicité para esa escuela porque, bueno, me parecía que podía ser interesante. Es una escuela de alta costura, entonces tú aprendes a hacer bordado para alta costura. Y nada, me la concedieron, fui, aún tengo que terminarla, tengo que decir, la formación, porque claro, nos pilló justo la pandemia, entonces lo tuve que posponer. Y luego que es una escuela que es un poco, bueno, al final tendría que irme como más de un mes a París, yo tampoco me puedo permitir estar un mes viviendo del aire en París, aunque tenga la beca de formación, al final tienes que pagarte el resto de cosas. Claro. Entonces lo que hice fue hacer la iniciación, que sí que la hice, y aprendí un montón, me costó una barbaridad porque me pareció súper difícil, pero me encantó. Y ahora tengo que volver, entonces no sé, aún no tengo la fecha segura, pero seguramente vuelva a finales de verano o si no ya para principios de 2026. Y luego lo del Thyssen me encanta porque es un concurso que consiste en, bueno, ellos plantean que tú hagas versiones de sus cuadros, entonces cada X tiempo sacan una convocatoria y te dan a escoger entre 5 cuadros. Y puedes reinterpretarlos con cualquier técnica, o sea, puedes hacer collage, puedes hacer bordado, pintura, lo que sea. Y de repente un día lo vi y fue como, de repente tenía una motivación tremenda, o sea, me encantó el tema de poder interpretar los cuadros y me empecé a presentar a todas las ediciones que hacían, o sea, era como, ya no pensando en ganar ni hacerlas, sino en el proceso que
que disfrutaba tanto, ¿no?, haciéndolo. Y me dieron un segundo premio. Ahora, por edad, ya no me puedo seguir presentando, pero yo lo sigo haciendo. No me presento oficialmente, pero sigo haciendo las versiones porque me parece una cosa muy... Claro, creativamente Sí, te me parece encanta, me motiva un chute mucho, muy... sí. Qué chulo. Sí, es guay. ¿Hay algún otro momento en esta trayectoria que digas, "Buah, esto ha sido para mí un antes y un después", a lo mejor algún proyecto, algún encargo que recuerdes, algo que haya sido muy especial? Seguro que habrá muchos, pero Sí. algo que te venga a la mente ahora. Pues mira, dos en concreto, que es algo que me encantaría que me volviera a suceder algún día. Trabajé en dos proyectos de animación con bordado, que es algo que a mí me apetece mucho hacer. Y uno fue para hacer una felicitación navideña de la empresa Acciona. Y entonces me llevaban a un estudio de animación stop motion, que no lo dije antes, pero yo cuando estudié fotografía estudié porque lo que realmente me interesaba era la animación stop motion. Entonces, claro, cuando me llamaron para este proyecto, dije, yo decía, voy gratis, o sea, no me paguéis porque yo voy a ir al estudio, además iba al estudio de un animador que, bueno, que tiene un Goya por un corto que hizo brutal, o sea, era un tío como muy profesional y tal. Entonces yo decía, bueno, me van a pagar porque me están contratando, pero yo decía, no saben que yo iría gratis a hacerlo solamente por disfrutar del proceso. Y me encantó, fue bastante intenso porque, claro, yo nunca había trabajado en algo así, no sabía cómo iba a ser, y fue en una semana de rodaje, todos los días, pues 13, 14 horas. Claro, el stop motion es, tú haces un punto de bordado, ellos sacan una foto, tú haces otro, sacan una foto y así hasta que acabe. Y era 1 minuto de vídeo, pero claro, te lleva eso un montón. Claro. Y me encantó la experiencia. Y luego justo en esa misma semana me llamaron para hacer la cabecera de una serie de Prime Video que se llama Días Mejores, y querían que hiciera bordados también sobre fotografía. Y claro, me salieron esos dos trabajos el mismo mes, y además era pre-Navidad, que estaba yo Claro. un montón de trabajo, pero digo, esto no lo puedo rechazar, porque seguro que no me va a volver a pasar en la vida, entonces, bueno, es una oportunidad. Y entonces me encantaron, la verdad, fue de los proyectos más, sobre todo el de stop motion, el primero, me encantaría volver a hacer algo así, y bueno, de hecho tengo pensado hacer yo algo en casa. Ahora que tengo un poco de conocimientos, tengo poquitos, pero bueno, ir yo probando para meterme un poco más en esa línea, ¿no? Sí, Porque yo te iba a decir, o sea, bueno, primero hacemos ya aquí carta a los reyes, petición, proyectos de este tipo, porque al final entiendo que al final vienes de un trabajo a producto, piezas incluso que ya, bueno, con lo que decíamos con los reconocimientos, ¿no?, y los premios, los encargos personalizados que también puedes hacer, pero al final te gustaría hacer ese tipo de proyectos con más peso, ¿no? Sí, me gusta lo que hago también, o sea, me sigue gustando hacer bastidores, ¿sabes?, piezas en general. Es que me gusta probar muchas cosas en realidad, pero la animación la verdad es que es una espinita que tengo ahí que me encantaría poder desarrollar un poquito más, a ver si tengo suerte. Seguro que sí, Minia, ya verás. En este recorrido, ¿qué hay ese aprendizaje o ese momento que dices, esto me gustaría no volver a repetirlo nunca más? Algo que recuerdes como, pues eso, como una gran lección que, como sabes, mucha gente que nos escucha son nuevos artesanos, nuevos creadores, para que lo tengan ahí como, uy, aprendizaje de Minia, lo anoto. Uf, a ver, tendría que pensar, tenía que haberlo pensado ya, para traer la respuesta. No lo sé, muchas cosas. A ver, no se me ocurre nada concreto, pero vamos, que yo paso por muchas fases, a ver, como yo no tengo ni idea, o sea, yo al final me dedico a bordar, pero hay un montón de otras cosas que tengo que hacer para llevar a cabo todo, o sea, papeleos... La orquesta entera. Todo esto no se me da bien, entonces pues burocracias varias y cosas de autónomos, pues ahí he fallado algunas veces. Por ejemplo, yo al principio cuando empecé creía que podía hacerlo todo, o sea, no tengo dinero, tengo que hacerlo todo yo. Entonces no tenía gestoría, no tenía tal, entonces lo hacía todo yo, viviendo al límite, pensando, cualquier día va a venir Hacienda y va a decir, está todo mal, no sé qué. Entonces, por ahí no ha pasado nada, o sea, no me ha pasado nada gordísimo, pero sí que saqué de aprendizaje, y es un consejo que le doy a la gente, que es en cuanto puedas, delega esas cosas que no se te dan bien porque... Total, estás invirtiendo un montón de energía y bueno, hay riesgos que al final... Y me pasó también, por ejemplo, con la web, que yo tampoco tengo ni idea de diseño web, a ver, al final, bueno, intentas ahorrar haciéndolo todo, pero es imposible. Y entonces también, pues con la web intenté hacérmela yo al principio y lo que hice fue perder un montón de horas de mi vida, perder dinero porque al final estás perdiendo el tiempo, sí, para luego al final acabar encargándola a una persona meses después, o sea, bueno... Claro. Ese tipo de cosas, pero no recuerdo así algo... ¿Y lo que volverías a hacer una y mil veces, esto que dices, esto para mí ha sido, pues no sé, clave o bueno, el principal aliado para, bueno, para estar donde estás y tener la proyección que tienes?
O sea, no sé nada tampoco exactamente qué decirte, pero, por ejemplo, haber tomado la decisión de, primero, dar talleres presenciales, que es algo que me costaba una barbaridad, porque yo tenía el síndrome de la impostora total, de cómo voy a dar yo clase si yo aprendí de manera autodidacta, no tengo ningún título de nada, tal. Me costó un montón de tiempo tomar la decisión de darlos, y luego el curso online, por ejemplo, con Doméstica, que también me moría de la vergüenza, porque yo nunca salgo en vídeo, intento evitar la exposición al máximo porque me muero de la vergüenza, y fueron 2 decisiones de las mejores que pude tomar. Lo de Doméstica por la proyección que tiene al final, porque llegué a muchísima más gente que no hubiera llegado ni de broma yo sola. Y luego los talleres presenciales que me dan la vida, porque o sea, lo que se genera en los grupos que hacemos es una maravilla. Lo disfrutas, ¿no? O sea, Mucho. ese punto presencial, sí, y ese punto de también conocer las historias de las personas que sí. se están acercando al bordado. Sí, ¿no? sí, es que se genera o sea, es brutal, ¿no? Porque la gente lo disfruta un montón, o sea, y al final estás como una burbuja y son 4 horas de taller, pero como que no quieres que se acaben nunca, la verdad es que está muy bien. Qué chulo. Comentabas el tema de la impostora, el síndrome de la impostora, quiero rescatarlo aquí, voy a preguntarte por ello. Es algo que las emprendedoras tenemos ahí frente a frente, ¿no? Como que nos está vigilando. ¿Cómo te llevas con ella? ¿Ya la tienes un poco a raya? A veces ahora a veces ataca de nuevo, claro, según qué cosas, ¿no? Pero ahora la tengo bastante a raya, sí, pero sí que me vuelve a atacar, por ejemplo, cuando, pues imagínate pues, que me escriben para ofrecerme un proyecto en el que yo nunca he hecho nada similar, no sé cómo se hace, entonces ahí es cuando me vienen todas las dudas de cómo voy a aceptar esto si no tengo ni idea. Y realmente sí tengo idea, porque a veces son cosas que que a lo mejor no hice exactamente ese proyecto, pero tengo los conocimientos para llevarlo a cabo, pero como que no me lo termino de creer. Pero bueno, la verdad es que ahora lo llevo mucho mejor, lo llevaba peor antes. Yo creo que ya como llevo varios años, pues al final me voy acostumbrando y me voy obligando a mí misma a decir que sí a cosas, sobre todo, que antes decía que no también. O sea, que la experiencia sería la clave, principal, sí, ¿no? Para poder pelear contra ella, aunque esté, porque al final va a estar es un siempre respeto. ahí, pero bueno, sí. Antes hablábamos de que a la hora de crear las piezas el cine y la botánica son como claves, pero ¿hay algo que sea para ti fundamental para encontrar inspiración? Cuando haces a lo mejor alguna pieza nueva o alguna obra un poco más libre, ¿hay algún lugar al que vayas o algún recurso que te inspire especialmente? No especialmente, o sea, te volvería a decir el cine, porque al final sigo consumiendo muchísimo cine. Y luego, pues, también me inspiran historias, por ejemplo, a veces hay algunos bordados, casi todos los bordados son de mujeres, casi todos, no todos, pero bueno, por ejemplo, esto ya fue como hace 2 años, así, cuando descubrí la historia de Vivian Maier, que para quien no la conozca, pues era una fotógrafa, sin ser fotógrafa, porque ella no se consideraba así, era niñera, trabajaba de niñera en Nueva York, como en los años 60 más o menos. Y entonces mientras era niñera, se dedicó a hacer millones de fotos, guardaba los carretes sin revelar y ahí se quedaron. Entonces murió y esos carretes aparecieron en una subasta de un trastero en Estados Unidos. Un chico compró esa caja, reveló los carretes y de repente se descubrió pues, a una de las mejores fotógrafas del siglo XX. Y a partir de ahí, pues un montón de museos peleándose por exponer la obra de esta persona. Entonces, a eso me pareció súper inspirador también. Entonces, al final siempre hago como pequeños homenajes también. O sea, también tiro mucho por ahí de hacer bastidores, un poco a modo de homenaje de las historias que me gustan. ¿Y qué dirías que es lo que más te atrapa de bordar? O sea, de la propia técnica, de trabajar con el hilo, de trabajar, en este caso, con el bastidor. ¿Qué es lo que más te atrapa, te engancha? Pues la desconexión mental, completamente. O sea, aunque ahora, bueno, o sea, la desconexión mental, pero me di cuenta, con el apagón que tuvimos hace poco, me di cuenta de lo enganchada que estoy a o bien escuchar música, o bien escuchar un podcast, o bien tener una serie cuando estoy bordando, porque el día del apagón no tenía electricidad y me vi bordando sin ningún sonido y dije, ostras, que yo cuando empecé no escuchaba tampoco música, o sea, bordaba y escuchaba el hilo pasar, ¿no? Que era como muy bonito y tal. Pero hace un montón de tiempo que siempre me ponía algo de fondo y realmente cuando yo empecé lo que me atrapó de la técnica era que me desconectaba la mente completamente, entonces bueno. Sí, se habla un poco de que es como una técnica de meditación. Sí, incluso. Sí, es totalmente. ¿Te encuentras esto en los talleres? Antes comentabas, o sea, las propias personas que se están acercando al bordado buscan eso, yo creo que buscan eso, bueno, no sé si todas, pero muchas buscan eso y además en los talleres
también buscan pues estar en un espacio donde se puedan hablar de un montón de cosas, o sea, un espacio seguro, digamos. Se genera ahí como un buen ambiente tremendo. Yo creo que la gente también se apunta por eso, también pues por compartir espacio con gente con tus mismos intereses, pero sobre todo la desconexión, yo creo que sí. De hecho, muchas de las personas de los talleres continúan luego bordando en casa. Es muy raro que alguien no se enganche cuando lo prueba. Claro, tienes quiero más, ¿no? Y quieres verlo acabado y acabar de ver cómo va quedando. ¿Y cuál es la parte que más disfrutas y la parte que más odias de todo el proceso? ¿Del proceso de bordado o en general? Del proceso de bordado, sí. Bueno, la que más disfruto es bordar en sí, o sea, ciertos puntos que me gustan mucho hacerlos y los disfruto un montón, y la parte que menos me gusta es, por ejemplo, en el caso de los bastidores, acabarlos, o sea, rematarlos por detrás, que sería pues, recortar la tela o coserla, poner las partes de atrás. Eso como que, ¿sabes? Acabo de bordar y digo, ojalá se pudiese quedar así, y no tenga que hacer todo, que se puede quedar así realmente, pero bueno, luego me gusta que el acabado sea bonito, pero es lo que más pereza me da. O sea, si en algún momento, por ejemplo, incorporaras equipo, que no sé si esto puede estar en los planes de Estudio Variopinto o no, ¿sería lo que delegarías de primero? Bueno, sí, eso lo delegaría seguro, y luego hacer los envíos, preparar las cajas, tal, que tampoco tengo yo tantos envíos, quiero decir, no hago tantos envíos, pero aunque tenga que hacer uno una semana, ya me da pereza, porque es como preparar la caja, o sea, no me parece entretenido. Claro, ni creativo, por ni lo creativo, que veo pero bueno, no voy a contratar a nadie, y si contratase a alguien, antes de hacer eso, contrataría a alguien para todos los papeleos, burocracias, etcétera, y todo eso. Toda esa parte de Me cuesta mucho, gestión. por ejemplo, dejar, que esto también me lo preguntaron algunas veces, dejar que alguien borde, que es una estupidez, porque realmente no es pintar, me refiero, dos personas, para mí nadie borda igual una que otra, ¿no? Pero sí puedes llegar a hacer algo casi idéntico, y aún así a mí me cuesta un horror, porque siento que no lo hice yo y entonces no lo estoy vendiendo, no me... Claro, como que te parece importante que cada pieza sea tuya y la Claro. hayas bordado tú, cada hilo que está ahí. Sí, me pone nerviosa, sino que ya te digo que es tontería total. Porque, de hecho, tuve una alumna en prácticas con una beca que nos dio, una subvención que nos dio Artesanía de Galicia, que era para formar a una persona. Y estuvo una chica en mi taller y de verdad es la única a la que le dejaría, no porque la haya enseñado yo, sino porque es una persona que es increíble, pero es súper perfeccionista, entonces dejaría mi trabajo en sus manos completamente, pero aún así me cuesta un horror. Sí, bueno, yo creo que al final estás preservando la pieza y que quieres que esté tu huella ahí, ¿no? Sí, la verdad es que no sé muy bien por qué es, pero sí, me cuesta un montón, sí. Llegamos, Mini, a una parte de la entrevista que ya es un clásico, ¿no? Que son las dualidades. Me imagino que que las habrás visto por ahí. Así que te voy a confrontar entre, pues eso, varias situaciones para que tú elijas dónde te ves. ¿Artesana o artista? Es que, claro, digo porque, claro, el concepto que tenemos de artista a veces no es muy positivo, o sea, bueno, es una tontería, es mi visión, ¿no? Pero bueno, cuéntamela. Entonces, como que me cuesta un poco a lo mejor a mí reconocerme como artista porque no sé exactamente qué significa artista para la gente. Pero también soy artesana, entonces no sé si decirte mitad y mitad o quedarme con artesana porque me da un poco de reparo llamarme artista. Vale, puede que esté la impostora por ahí. También puede, ahora mismo pero estamos bueno. viendo la impostora de Mini alrededor. Vale, perfecto. ¿Emprendedora o empresaria? Emprendedora. Bueno, es que empresario lo asocio como, no sé, a un magnate que no tiene por qué, pero vamos, que no, emprendedora totalmente. ¿Arte u oficio? Arte y oficio, y yo creo que están entrelazados muchas veces, sí. ¿Y dónde ves más tus productos? ¿En una tienda o en una galería? Pues depende del... Sé que odias esa parte, pero es que es así, porque yo tengo piezas muy diferentes. Yo tengo piezas que son para tienda, que jamás las vería en una galería, y luego tengo piezas que sí que las vería en una galería, porque a lo mejor llevan muchísimo más trabajo y son únicas y solo hay una y tal. Entonces, depende del producto que vaya a hacer. Lo veo en los dos sitios. Y lo ves conviviendo, es decir, ¿crees que podrías estar creando para ambas líneas y para ambos espacios, ¿no? Creo, pero bueno, luego te digo, no hago exposiciones, nadie me compra piezas caras porque tampoco hago muchas, pero sí que le veo la posibilidad. ¿Pero y te gustaría? Sí, te gustaría sí, me gustaría. Hice alguna cosa, o sea, muy poquito, pero sí que hice alguna cosa ya pensando no en una pieza para una tienda, sino pensando también en una galería, sí. ¿Y qué es lo que te mueve, Minia? ¿Cuál es el propósito, dirías, de bordar, de crear, de compartir además ahora con el tema de las formaciones, de los talleres? ¿Cuál es el propósito que tienes detrás con esto? Bueno, pues que la técnica no se pierda con el tiempo,
eso lo primero, porque, a ver, nunca se había perdido, pero ahora mismo hay un boom con el bordado que es espectacular, o sea, y se ha modernizado muchísimo, por ejemplo, que eso también me encanta, porque antes asociabas el bordado a mantelería y a cosas de abuelas, y ahora hay infinidad de bordados diferentes en soportes completamente distintos, y está guay que sea una técnica milenaria y que la gente se esté aficionando, porque eso quiere decir que se va a preservar de por vida. Bueno, que ayudamos a que se preserve, por lo menos. Uh-huh. ¿Y cuándo dejarías de hacer lo que haces? Es decir, ¿qué podría pasar que te diga, cuelgo el hilo, el bastidor y me voy a plantar tomates? Que yo esto es lo que digo siempre, cuando deje esto me iría a plantar tomates. Yo es que creo que no lo dejaría, o sea, creo que económicamente, si me fuese mal, me vería en la obligación de trabajar en otra cosa, pero no dejaría de bordar. O sea, creo, no lo sé, pero tengo la sensación de que no voy a dejar de bordar en mi vida, sea por trabajo o sea por afición, pero es que, de hecho, cuando estoy de vacaciones bordo. O sea, yo, claro, es que era como era mi momento de descanso, mi hobby, mi todo, y claro, se convirtió en mi trabajo, pero no me dejó de gustar ni un poquito, o sea, no me cansa en la vida. Entonces, eso, pues si me fuese mal, pues porque al final no siempre va bien. Entonces, si tuviera que dedicarme a otra cosa, me dedicaría a otra cosa por dinero, pero seguiría bordando, seguro. Uh-huh. Te va a gustar la pregunta que te dejó Elena Ferro, nuestra última invitada. Para el final, esto es para el final, tenéis que quedaros hasta el final para responder a la pregunta de Elena. ¿Y qué dirías, negocio o forma de vida? Forma de vida, completamente. Yo creo que ya con lo que te acabo de responder ahora queda un poco clarísimo, más que claro. Más que claro, más que claro. Bueno, lo comentabas ahora, ¿no? El bordado está viviendo un buen momento y bueno, y la artesanía quizás también, pero ¿crees que la gente está dispuesta, valora de verdad, está dispuesta a pagar lo que tiene que pagar por un trabajo artesano? ¿O en tu caso te has encontrado a lo mejor con situaciones de tener que justificar el precio de tus productos? Sí, o sea, me he encontrado con situaciones así un montón de veces, cada vez menos, sí que es verdad que noto que cada vez la gente lo valora más y se muerde más la lengua antes de hablar, porque hace años, o sea, creo que sigue pasando, ¿no? Pero hace años yo sí que a lo mejor en alguna feria me veía en la obligación de estar constantemente explicando y justificándome, no, es que esto cuesta porque tal, no sé qué, o gente que no lo valoraba. Pero yo creo que cada vez está más valorada. Lo que pasa es que tienes que dar con la persona adecuada. O sea, sigue habiendo de todo, sigue habiendo gente que no le va a dar ningún valor y gente que la valore muchísimo. Pero sí que te da la sensación de que hay más gente que lo valora, sí. Porque desde que yo empecé hasta ahora lo noté una barbaridad. Por lo menos en los casos que me han pasado a mí concretos de estar en mercados o tal, sí noto un cambio de actitud. Falta aún mucho por hacer, pero bueno, ya se va notando, la verdad que sí. Y a la hora de poner los precios, porque esto es un temazo para todo emprendedor, creador y artesano, por supuesto, ¿cómo te enfrentaste a esto y cómo lo llevas ahora? Porque al final también imagino que no sería lo mismo cuando empezaste que ahora a la hora de establecer el precio de un producto terminado o a lo mejor de un encargo, como los que nos contabas antes. Claro, pues me enfrenté mal porque al principio regalaba mi trabajo directamente. Y además, cuando yo empecé a bordar, que aún no estaba de alta en autónomos, nada, sino que bordaba pues, porque sí, y de repente alguien me pedía una pieza, como no había IVA de por medio ni nada, porque eran cosas pues, entre amigos, como quien dice, yo he vendido cosas casi regaladas, que ahora pienso y digo, madre mía. Pero cuesta mucho ponerla, o sea, yo, por ejemplo, no cuento las horas de trabajo. Según qué pieza, sí, pero cuando es una pieza grande, si tengo que contar las horas de trabajo, es que no voy a vender la pieza jamás, a no ser que encuentre a esa persona que valora tantísimo la artesanía que me la va a comprar, que a veces pasa. Pero lo pongo muy mal, o sea, al final nos cuesta mucho, o sea, me cuesta mucho, por ejemplo, cuando viene alguna persona conocida y le tengo que dar un precio, me pongo y digo, con una desconocida también, pero con una conocida me da hasta como más reparo decirle, es que cuesta esto, y ya estoy otra vez como justificando, cuesta esto porque tal, cual, no sé qué, pero hay gente que lo entiende y gente que no. Entonces, en mercados, ahora ya no lo hago, ahora viene alguien y no lo valora y digo, pues no es la persona con la que yo tengo que estar hablando ahora mismo, porque al final te vienes abajo. Pero vamos, que no... Cada vez creo que pongo mejor los precios porque me tengo más en cuenta pues, todos los gastos que tengo y tal, pero nunca llegaré a tener un precio justo, creo. Y creo que me le pasa a más artesanos. Sí, es que es una constante y es un tira y afloja casi constante, ¿no? Sí. Y luego también os pesa mucho, por lo que veo, y creo que a ti te pasa también, el que te apasione tanto lo que haces. Fíjate la frase que decías antes, es que ellos no lo saben, pero yo iría gratis. Sí.
Claro, esa frase es una pasada, me pone los pelos de punta porque digo, wow, lo que haces realmente te apasiona, pero al mismo tiempo también es una frase muy heavy, ¿no? Es como, Sí. estamos dispuestos a todo Claro. porque nos encanta lo que hacemos y estas personas de alguna manera lo saben. Sí. Entonces Sí, ahí sí. hay que poner un poco las bases de... Y hay que sí. ponerse límites, claro, exactamente. Sí. ¿Y qué tal con la conciliación? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Tienes tiempo para Minia o solo estás pensando 24/7 en Variopinto, en Estudio A ver, Variopinto? ahora mejor, o sea, ahora intento sacar tiempo para mí, por ejemplo, los domingos. Pues no voy a hacer nada porque es domingo. Bueno, antes era impensable, o sea, los primeros años era como todos los días de mi vida, pero de acabar llorando, o sea, las épocas, por ejemplo, de Navidad, de estar 2 semanas días llorando y diciendo, pero si no tengo motivo, no tenía motivos para llorar, pero es que tenía una carga mental ya de no parar, que al final el cuerpo me dio un avisito de qué estás haciendo, porque al final tal, y entonces desde esa pues sí que me estoy tomando, a ver, trabajo más horas de las que me gustaría, obviamente, pero disfruto con mi trabajo también, entonces sí, hago un poco por contrarrestar, pero ahora sí que me tomo los fines de semana, a no ser que tenga talleres y tal, intento sacar por lo menos un día del fin de semana para relajar. Bueno, luego estoy relajada en casa, en el sofá, y también estoy bordando, pero también como lo disfruto, pues es un poco complicado. Pero sí, tengo ahora mucho, o sea, me estoy tomando muchísimo más tiempo para mí que antes. Es decir, estás también marcando pues, tiempos sí, porque y al final horarios. pasa porque la al final- vida y, por ejemplo, a mí también me gusta mucho ir de alumna a talleres, me gusta mucho poder apuntarme a talleres. Y había un momento que era como, es que no puedo, o los doy yo o me pongo a trabajar en ese día porque tengo que tal. Y digo, jo, es que al final me apetece, o sea, me está pasando la vida y no estoy haciendo nada más que trabajar, aunque me guste. ¿Y Pero... la maternidad está en tus planes, no? ¿Lo ves viable, factible con tu día a día como A ver, artesana? tengo compañeras artesanas que son madres y son capaces de compaginarlo, haciendo ultramalabares de la vida, porque yo no sé cómo lo hacen. Yo no me veo porque es que yo no soy capaz de gestionarme a mí misma, ni mi tiempo, ni nada, y digo, ¿cómo haría yo? Vamos, es que no me lo puedo imaginar. Supongo que al final, si llega el momento, lo consigues, pero a mí me genera como mucho estrés pensarlo, porque no sé organizarme a mí. O sea, entonces, bueno. Claro, y en este sentido crees, ya no solo por conciliar en temas de maternidad o no, ¿crees que hay alguna medida, alguna ayuda, a lo mejor, no sé, desde la administración, desde algún espacio, que como artesana te vendría bien, os vendría bien a los artesanos? Pide por esa boca, Seguro. Minia. Bueno, y para la gente que es madre, vamos, seguro, o sea, no la hay seguramente y haga falta, porque no concilian, no hay conciliación, o sea, directamente. Y no sé qué pedir, hombre, es que se pueden pedir muchas cosas por pedir, pero, a ver, dentro de Artesanía de Galicia, por ejemplo, ya hay ayudas que, bueno, que nos hacen bastante favor. Faltan cosas, seguramente, faltan un montón, pero bueno, que desde la administración también a veces se nos tiene en cuenta, no tanto como debería, pero bueno, Bueno, pues que sí que hay alguna pedimos cosa que un se poco puede... de... Hombre, sí, claro, por pedir ya te digo. Por pedir que no quede. Claro. Que no quede. Bueno, decíamos antes que muchas veces con las piezas incluso buscas ese homenajear, ese cuidar. Para eso me imagino que lo que son el trabajo en redes ha sido fundamental. ¿Qué peso tiene en la marca Estudio Variopinto y en tu marca personal al final el contenido que creas, todo lo que compartes en redes? ¿Cómo las redes han sido clave para ti? Pues clave total, porque al final es un escaparate que no tengo de otra manera. O sea, tengo una web que descuido completamente porque apenas la actualizo, soy un desastre en eso, entonces al final siempre estoy como Instagram, no sé qué, que digo, algún día se va a acabar y todo mi trabajo lo estoy volcando ahí como si no existiese nada más, eso es un error. Pero a mí me dio la vida, ahora no funciona igual, o sea, ahora me cuesta muchísimo más llegar a la gente, pero cuando yo empecé con la cuenta era muchísimo más fácil, no había tantas trabas, no había publicidad, por ejemplo, y ahora hay publicidad. Entonces, bueno, yo estoy agradecidísima a las redes porque mi trabajo sale prácticamente todo de ahí. Todos los proyectos que me contactan y tal, casi siempre son a través de las redes sociales. Y luego, que lo malo, pues que me tiro millones de horas o sea, millones de horas por trabajo, porque subo contenido, pero también perdiendo el tiempo, quiero decirte. Claro, que porque yo también entras en la red y al final claro, estás... entras en el bucle y luego miro a veces, ahora me puse un límite, porque un día me dio por mirar a ver cuánto tiempo había consumido un solo día en Instagram y dije, Dios mío, o sea,
Claro, y piensas, si este tiempo podía haber hecho yo qué sé, pues 3 trabajos y un tal. Entonces ahora estoy intentando limitarme un poco, ya no publico tanto, antes publicaba prácticamente todos los días, ahora, vamos, en el perfil de Instagram igual publico cada mes. Pero también porque es como, ¿cómo haces para...? O sea, no tengo tantas cosas interesantes que contar cada día, no puedo publicar todos los días porque al final tienes que trabajar también, entonces bueno. ¿Y algunas otras herramientas que hayan sido muy importantes para tu visibilidad, para tu comunicación? No sé, algún espacio concreto, alguna colaboración, alguna feria. Bueno, Doméstica, que ya lo dije antes, que al final, pues eso, llegó a un público muchísimo más amplio. Y luego, pues por ejemplo, el Festivalet, que es una feria que voy en Navidad en Barcelona, Sí. que es maravillosa, o sea, está como súper bien organizada y también da mucha visibilidad, y también me salieron muchos proyectos de gente que va allí a comprar o que va a visitarla y te van a conocer, y luego me salieron también colaboraciones entre compañeros, entonces también le tengo como especial cariño. Qué guay. Y las colaboraciones entre artesanos que comentabas y entre compañeros, ¿qué opinión tienes de ellas? Es decir, ¿te han salido bien, te han salido mal? ¿Te has encontrado a lo mejor con alguna situación también incómoda? ¿Algún aprendizaje ahí? Pues ninguna situación incómoda. Por lo menos yo de momento nada. Las colaboraciones que hice, súper bien, la verdad, con todo. No hice tantas, pero las que hice súper bien, y estoy abierta a siempre a hacer más, me encanta. ¿Y las recomendarías, no, para Sí, otros artesanos? yo creo que sí. Yo lo haría completamente. Genial. ¿Cómo crees que está de expuesto, lo comentábamos antes, ¿no? El bordado vive un buen momento. ¿Crees que tiene presencia en, digamos, las principales plataformas de visibilidad, de comunicación, en medios de comunicación? ¿O echas en falta que haya más espacios donde se le dé visibilidad al bordado? Y a la artesanía, lo extiendo. Sí, a ver, lo que decíamos también antes, que cada vez parece que se le da más importancia y cada vez tiene más visibilidad, pero nunca está de más recordar que hace falta más. O sea, pero bueno, ya no solo los medios, sino que el bordado, como está en el boom máximo y hay tantísima gente bordando y cada vez bordando más, al final entre todos estamos dándole muchísima visibilidad. Muchísima, o sea, quiero decir, bueno, yo, claro, porque yo, por ejemplo, en mis redes sociales sigo a muchísimas bordadoras, o mis alumnas me enseñan, entonces al final me da la sensación de que estamos, a veces digo, somos unas pesadas porque estamos todo el día bordado, pero claro, porque yo me estoy rodeando de un círculo que es de bordado, entonces para mí es como que está muy presente, pero no sé si para el resto de la población será igual, pero yo creo que cada vez sí que se le da más visibilidad. Claro, pero en ese sentido entonces quizás está siendo bastante nicho, o sea, bien trabajado en el nicho entre la comunidad que ya estáis metidas, y quizás sí que haría falta, ¿no? Sacarlo más hacia afuera. Puede ser que sí, realmente sí. Pero bueno, que cada vez yo creo que está más, porque además hay muchos tipos de bordadoras, o sea, hay gente haciendo cosas muy diferentes, por ejemplo, a las que yo hago. Hay gente también haciendo cosas como las que hago yo, y hay gente hay una chica, por ejemplo, que borda fachadas de edificios, hay gente que borda murales enormes, o sea, telares gigantes, para tal, o sea, que al final se está llevando a más escenarios y esto se está también llevando a hace muchos sitios y hay muchos tipos diferentes, entonces por eso sí que siento que, pero es verdad, lo vuelvo a repetir, que igual es mi visión porque yo estoy dentro del mundillo y entonces me da la sensación. ¿Y cómo imaginas la artesanía en 10 años? ¿Cómo ves el recorrido que va a tener pues, tanto la artesanía nacional como la artesanía gallega? ¿Le auguras buen futuro? Sí, le auguro buen futuro realmente, porque o sea, creo que está en un buen momento, tanto la nacional como la gallega, y cada vez hay más gente, o sea, porque yo conozco a gente que me pregunta, oye, ¿cómo te metiste en Artesanía de Galicia? ¿Me puedes recomendar cómo hay que hacer para tal? Porque está empezando un nuevo negocio relacionado con artesanía, entonces cada vez veo más gente apuntándose, y lo que decíamos antes, cada vez más gente valorándola de verdad, entonces yo creo que sí que tiene muy, muy buen futuro. No sé qué va a pasar dentro de 10 años con ella, pero bueno, que yo creo que cada vez va mejor. ¿Y cuál es el próximo paso que va a dar Mini Abanet de Estudio Variopinto? No sé si de ese spoiler que hablábamos al principio, o al menos decirnos un poco en qué áreas te vas a meter. ¿O vas a seguir por donde estás? No, voy a seguir por donde estoy. No, lo que voy a hacer no es algo súper innovador, ni mucho menos. No lo voy a decir porque me da cosilla, lo siento. Pero no, a ver, me gustaría, por ejemplo, lo que comentaba antes, de hacer yo algo de animación. Eso sí que tengo intención de darle bastante caña. A ver qué sale, que a lo mejor empiezo a probar en casa, me sale fatal
y abandono lo la idea. desechas, Pero me quiero meter un poco por ahí. Haciendo yo cosas para mí, no trabajando con nadie ni nada, pero probar un poco y si sale bien, pues eso, intentar meterme un poco por ahí. Me encanta, Minia, y estamos deseando verlo. Cuando esto salga, pues lo compartiremos y bueno, que la gente sepa que aquí hay algo que está a punto, que está a puntito de caramelo de sacar Minia. Bueno, te voy a dejar, estamos llegando al final, se me ha hecho cortísimo, Minia. Sabes que siempre la última invitada te deja una pregunta a la nueva, y en este caso, pues Elena Ferro te ha dejado una pregunta, y es que, bueno, te hago un poco introducción, ¿no? Ella dice que cuando llegue su hora de jubilarse, pues que a ella le gustaría pues no jubilarse, porque ella adora lo que hace. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú ese momento de la jubilación y si crees que dejarás de hacer lo que haces? Pues ya está más que respondido de antes. O bien no me jubilo nunca, o si me jubilo seguiré bordando, pero sin tener la presión y el estrés de tener que entregar en tal fecha. O sea, disfrutaré del bordado igual que lo hago ahora, pero sin estrés. Y sin presión. O sea, no creo que vaya a dejar de bordar. Espero que no dentro de 10 años me vais diciendo, estoy hasta las narices de bordar y tal. Pero no creo. Yo te confieso, creo que si esta pregunta, que me encantó cuando la dejó Elena, se la hiciéramos a todos los que habéis pasado por este sillón, creo que sí. Y eso me parece, de verdad, no solo admirable, sino envidiable, sanamente, porque es que estáis haciendo lo que nos gusta, claro. Sí. Y la última pregunta, Minia, la dejas tú para la próxima invitada. Me había olvidado este detalle. Bueno, como sabes, es dejarle una pregunta que quieras que nos responda la última invitada, porque eres la penúltima protagonista de esta temporada del Danebua Podcast. Y bueno, tú dejas la última pregunta de la temporada, ya digo. Vale, pues le pregunto si si ha tenido algún referente que le haya ayudado a acabar decidiéndose por trabajar en la técnica en la que esté trabajando. Fantástico, Minia, pues ahí queda. Te vuelvo a dar las gracias por venir. Muchas gracias. Ha sido un súper placer. Igualmente. Y deseando ver todo lo que tienes entre manos. Muchas gracias. ¿Por qué nos sentimos atraídas por lo artesano? ¿Será porque estamos cansadas de lo seriado y de lo masivo? ¿Será porque hacer nuestra pequeña gran revolución cada vez que elegimos un producto creado sin prisas nos hace sentir bien? ¿Será porque lo auténtico se halla en lo que ha sido pensado con calma y fabricado sin moldes? Quizás solo necesitemos huir de vez en cuando y lo artesano nos ofrezca las vías de escape directas hacia la inspiración. Nos vemos en el próximo viaje, ya sabes, en un nuevo capítulo del podcast Danebua. Danebua Podcast es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y el Gobierno de España, gracias a las ayudas a proyectos profesionales y empresariales y a la colaboración de la Fundación Artesanía de Galicia. La primera temporada de Danebua es una realidad. Nos encuentras en las principales plataformas audiovisuales de podcasting. Gracias por escucharnos.